Estamos haciendo la presentación del repertorio de actividades del programa Verano ATR de la Subsecretaría de Educación. Está con nosotros la asesora de la Subsecretaría de Educación, la señora Cristina Ruiz, y también va a formar parte de esta presentación el equipo de capacitación de la Dirección de Educación Física, conformado por Paola Núñez, Néstor Perezón y Marcela Mel, que soy yo. Bienvenida, Cristina, te damos la palabra. Bueno, buenos días a todas y a todos. Seguramente están mirando esta propuesta directoras y directores de sede y los docentes que han sido designados, como así también los asistentes pedagógicos, que conformarán y que están conformando los equipos de trabajo para el verano ATR. Bueno, para esta propuesta, desde la Subsecretaría de Educación, en forma conjunta con las direcciones de primaria, secundaria, educación física, artística y psicología, hemos preparado un repertorio de actividades con la intención de aportarles un insumo para las propuestas que ustedes desarrollen en función de las particularidades de cada distrito, de cada sede, de los grupos que se hayan conformado, ¿no? Y es simplemente un aporte, a modo de orientación, para que ustedes tengan un bagaje de ideas que ustedes podrán adecuar, que podrán adaptar a los sitios, a los sujetos, a los procesos que resuelvan poner en marcha en el marco de las actividades planteadas para el programa Verano ATR. La propuesta se estructura atendiendo a los siguientes criterios. En primer lugar, base de todo es el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Esto quiere decir que ninguna actividad que nosotros pensemos, por más creativa, por más interesante que nos parezca, en primer lugar, debe ser filtrada a la luz de los protocolos sanitarios, es decir, de todos los cuidados que debemos tener para con las niñas y los adolescentes, y también para todos los trabajadores que estén involucrados en estas actividades. Los ejes de trabajo se enmarcan en los lineamientos del currículum prioritario a través de actividades que fortalezcan los vínculos de quienes participen para su vuelta a la escuela en el ciclo lectivo 2021. No se trata de actividades escolares, se trata de actividades recreativas, de actividades lúdicas, que como bien lo plantea, se plantea en la fundamentación del programa, se trata de enseñar recreando. Quiere decir que son actividades que luego los docentes durante el desarrollo del ciclo 2021 lo van a poder tomar como experiencias previas que hayan tenido los y las estudiantes que hayan participado de este programa. A las actividades previstas por los equipos básicos de trabajo que conforman ustedes, se van a sumar propuestas itinerantes de equipos provinciales y todas aquellas propuestas artísticas y culturales con las que cuente cada distrito, porque este es un trabajo mancomunado entre la Dirección General de Cultura y Educación y todos aquellos municipios que han adherido a los marcos de este programa. La planificación de actividades está distribuida en 4 semanas, y se trata de que todos participen en distintas experiencias de aprendizaje y recreación, tal cual como dije anteriormente. Esto supone la utilización de recursos materiales que también esto adquiere una particularidad, atención por el tema no solo de los protocolos sanitarios, sino también por tratarse de que vamos a estar en predios a los que vamos a conocer y vamos a tener que buscar los resguardos y vamos a tratar de procurar que los materiales, digamos, no sean compartidos. Y en el caso de que sean compartidos de un día para el otro, debemos poder tener en consideración la necesidad de su higienización, ¿no? Entonces digo, todo a eso refiere usos rotativos de grupo a grupo y de uso individual
según los protocolos sanitarios. El repertorio de actividades tiene como propósito contribuir a la planificación de actividades que realicen los equipos de trabajo en cada sede. Nosotros hemos preparado un documento de apoyo, a donde ustedes van a poder volver a encontrar, digamos, por escrito, esto que les estamos diciendo oralmente. ¿Qué van a encontrar en esos documentos de apoyo? Es la explicitación de los criterios que se tuvieron en cuenta para la elaboración de las actividades. Cuando uno dice los criterios que se tuvieron en cuenta para la elaboración de las actividades del repertorio, estamos diciendo en simultáneo, estos son los criterios que ustedes deberán tener en cuenta, ¿sí? Las pautas para su organización también. Las vinculaciones de estas actividades con los contenidos previstos en el currículum priorizado. Esto quiere decir que en nuestro caso, cada una de las actividades que les proponemos tiene una referencia a contenidos del currículum priorizado, ¿no? En el mismo sentido, nosotros les proponemos que en vuestras planificaciones, cuando ustedes diseñen sus propias actividades, ustedes también puedan poner una referencia a esto tiene que ver con tal cosa o se direcciona hacia tal lugar. No les estamos pidiendo que escriban un ensayo didáctico, de ninguna manera. Estamos diciendo una referencia. Fíjense cómo nosotros lo hemos puesto en ese documento de apoyo para tenerlo, digamos, como una pauta de redacción, por decirlo de alguna manera, para que no crean que les estamos pidiendo algo que es difícil de realizarlo. Y algunas recomendaciones de cómo abordar, ¿sí? De vuelta, somos insistentes, como verán, criterios para la elaboración de las actividades y el cumplimiento de los protocolos sanitarios, están organizadas por grupo etario, el repertorio de actividades, porque también es la pretensión de cómo se piensa que se van a organizar los grupos. De 6 a 8 años, eso está en el anexo 1, de 9 a 11 está en el anexo 2, de 12 a 14 en el anexo 3 y de 15 a 17 en el anexo 4. Contemplan el desarrollo de contenidos incluidos en el currículum prioritario mediante actividades de juego, recreación y exploración. Atienden a las áreas de ciencias, artes, matemáticas, lengua y literatura, deporte y recreación. Las propuestas correspondientes al área de actividades deportivas y recreación se encuentran incluidas en el anexo 5 y estas van a ser explicadas por el equipo de capacitación que ha presentado Marcela. Y se presentan actividades de duración diaria y actividades de duración semanal. Acá me voy a detener un poquito. Cuando ustedes aborden el documento de apoyo, de pronto van a encontrar que las actividades de pronto de artística constan de varios encuentros, ¿sí? Ahora bien, ustedes pueden pensar que si tienen un grupo que de pronto tiene la posibilidad de ir al predio durante todos los días de la semana y tener vinculación con los docentes, ustedes de pronto pueden decidir que esta semana tienen una secuencia de actividad vinculada a artística, la otra semana una secuencia de actividad vinculada a ciencia, la otra semana una secuencia de actividad vinculada a lengua y literatura, y la otra semana vinculada a matemáticas, que son juegos matemáticos. Lengua y literatura tiene que ver con actividades, digamos, que también, si bien están vinculadas, muchas de ellas, a la posibilidad de participar de cuestiones vinculadas a la narración, pero todas son factibles de ser realizadas en estos espacios que son al aire libre en su mayoría. ¿Por qué decimos esto? Porque las actividades tal cual, como les debe haber explicado ya Leonardo Troncoso, están pensadas en 3 horas diarias, ¿no? Y entonces estas actividades, uno plantea que pueden tener 3 momentos que son intercambiables según la organización que se tenga. Uno puede tener en la primera hora una actividad vinculada a ciencia, artes, matemáticas, en la segunda hora
una actividad vinculada a juegos de agua y en la otra hora una actividad vinculada a deporte y recreación. Sí, en todos los casos estamos planteando actividades de apertura y de cierre que luego les serán explicitadas, pero lo que queremos decir es que este esquema de que puedan tener 3 actividades a lo largo de la jornada, que puedan estar articuladas, que tienen que ser repensadas en términos de 2 grupos, porque sabemos que los docentes van a estar a cargo de 2 grupos, ¿sí? Y que se puedan ir articulando entre sí, esto va a ser un trabajo de planificación importante, porque si de pronto nosotros tenemos 2 grupos que van 2 días a la semana y otros son 2 grupos que van otros 2 días de la semana, bueno, primero vamos a tener que partir de cuál es la organización grupal que tiene cada una de nuestras sedes. Esto es muy importante, prestar mucha atención a todas las directoras y directores, porque de ninguna manera esos cuadros que ustedes van a encontrar en los documentos de apoyo son indicaciones, son orientaciones, son ejemplos, son ustedes en función de sus realidades particulares que van a organizar la manera en cómo se van a distribuir estas actividades. Sí es muy importante como criterio que todas las niñas, los niños y los adolescentes puedan participar de experiencias diversas. Esa sí es una intencionalidad, esa sí es una indicación, por supuesto en la medida de lo posible, y también esto de poder dar entrada a todo este otro tipo de actividades que también comportan formar a nuestros estudiantes, a nuestros y nuestras estudiantes, como espectadores, porque de pronto puede darse la posibilidad de que desde el municipio, desde la provincia, se les pueda brindar algún tipo de espectáculo, que sea una experiencia más colectiva, por supuesto que resguardando todos los protocolos sanitarios. Por otro lado, por eso les decía que se presentan actividades de duración diaria y duración semanal, pero muchas de esas secuencias de actividades semanal pueden ser adaptadas, adecuadas, en función de 2 días o de 1 día. Ustedes pueden hacer recortes, digo, atrévanse a poder utilizar ese insumo. El repertorio de actividades pasa a ser un insumo que ustedes lo podrán armar, desarmar, complementar en relación centralmente a los sujetos que tienen que atender, que participan de la experiencia, y sobre todo a los lugares y a la frecuencia con que tendrán a esos y a esas estudiantes. Bueno, en síntesis, los equipos de trabajo deberán analizar las posibilidades de implementación y/o de adecuación según las particularidades de cada sede, de los grupos y de los materiales disponibles. Estas actividades son orientadoras. Son los equipos de trabajo los que definirán la propuesta a desarrollar con la supervisión de cada director de sede y el intercambio entre colegas. Y sepan, además, que cuentan con su coordinador distrital, con los jefes distritales y con los equipos del nivel central, que vamos a estar a disposición de ustedes para que nuestras niñas, niños y adolescentes puedan tener una buena experiencia en este verano 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Muy bien. Pau, si podemos compartir nuestra presentación, vamos a contarles con toda la claridad que podamos, así como hizo Cristina, que es muy clara cuando explica, cómo en función del protocolo que tiene centralidad en nuestras propuestas, podemos también tomar algunos o todos los recursos disponibles en ese anexo 5 que contaba Cristina. Hay un anexo que tiene que ver con un repertorio de actividades específicas de la modalidad de educación física y que por supuesto esas actividades, esas propuestas son recursos que van a tener ustedes, pero
que es absolutamente un repertorio de ejemplos, de propuestas que pueden ser modificables, pueden ser adaptados a su situación, a la sede, al espacio, a los intereses de sus grupos, a las posibilidades que tengan ustedes en esos predios donde van a llevar adelante este verano ATR. Pero sobre todo van a tener que tener en cuenta el protocolo para la organización de este programa, que es el anexo 2 de la resolución del programa Verano ATR. Algunas consideraciones del protocolo, que no son las únicas, es importante leerlo, analizarlo y poder ver todos los detalles del protocolo, porque es lo que hace que podamos cuidarnos nosotros, y por nosotros digo, todos los que conformamos este programa durante todo este enero 2021. Algunas de las consideraciones que nosotros queremos recalcar es que todas las actividades van a estar pensadas e implementadas al aire libre. No hay actividades dentro de algún espacio. Esas actividades deben mantener la distancia social, y en caso de que nos acerquemos más de lo que indica la distancia social, en cualquier momento debemos tener o utilizar el tapaboca y tapanariz, no solo los estudiantes, sino también todos los docentes que vamos a formar parte del programa. Como decía Cristina, si usamos elementos, cualquier elemento personal o que se encuentra en el predio, antes de utilizar el elemento y después de utilizarlo, vamos a limpiarnos las manos, y eso se va a limpiar también y se va a desinfectar, y como dice ahí, nos vamos a lavar las manos. Hay una aclaración que queremos hacer y que está en el protocolo, ahí lo abrió Pau, gracias, que tiene que ver con el contacto físico y la manipulación de útiles y de objetos. En el caso de los profesores de educación física, es mucho más probable que utilicemos algún elemento deportivo o algún elemento para alguna práctica específica nuestra, pero en cualquier caso, lo que dice el protocolo es que debe ser limpiado atendiendo estos protocolos antes y después de que finalizó esa actividad. Siempre que usemos cualquier elemento, debemos higienizar y desinfectar eso que utilizamos. Si lo utilizamos individualmente y si por algún motivo tuvo contacto otra persona, también. ¿Seguimos, Pau? En relación al anexo 5, tiene dos grandes apartados que es bueno considerar. Uno, que también lo nombró Cristina, tiene que ver con las actividades vinculadas al recibimiento y a la despedida de cada grupo en cada una de las jornadas. Si bien en esos cuadros que nombraba Cristina están en los documentos que ustedes van a poder analizar, están divididos los tiempos, no está aclarado el recibimiento y la despedida, sí están explicitados en cada uno de esos documentos la importancia de recibir a nuestros estudiantes de una manera agradable, que sea significativa para ellos, que sea de interés para ellos, y del mismo modo despedirlos con la intención de que les resulte atractiva la vuelta a la jornada que sigue. Esas actividades de recibimiento y de despedida, igual que todas las otras, son algunas posibilidades que están detalladas y explicadas. ¿Podemos usar otras? Por supuesto que se pueden usar otras. ¿Podemos usar varias en distintos días para después seleccionar con el grupo cuál es el recibimiento que más nos gusta? Por supuesto que sí. ¿O de qué manera nos resulta más divertido despedirnos para volver a encontrarnos al otro día? También. Sí es importante tomarnos esos minutos para recibir a los chicos y a las chicas y para despedirlos también. Y el repertorio de actividades tiene también juegos y actividades que nosotros los dividimos en estos que ustedes ven acá nombrados. Algunos juegos y actividades están detallados para posiblemente ser abordados en el medio natural, otros tienen que ver con juegos sociomotores y deportivos,
otros tienen que ver con prácticas lúdicas, otros con actividades recreativas con agua y otros con actividades recreativas y juegos en espejos de agua. Solamente para darles un ejemplo, si abrimos, Pau, el de prácticas lúdicas, algunos ejemplos, y hay muchos más en el documento, son juegos vinculados a rompecabezas, juegos en ronda, juegos tradicionales como el piedra, papel o tijera, el twister, juegos que tengan que ver con puntería o alguna práctica circense individual. Esto va a depender, como ya dijimos, de la situación que tengamos particular en nuestra sede y mucho más de los intereses de nuestros estudiantes, porque recordemos que la intención es lúdica, con lo cual para jugar tenemos que tener ganas e interés de participar en esa propuesta. En relación a las actividades recreativas con agua y en el agua, es importante diferenciarlas, porque si no tenemos un espejo de agua, vamos a hacer actividades con agua. Pero si contamos con un espejo de agua o con una pileta, con un natatorio que puede ser más grande o más chico, hay consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Una de las consideraciones es la que está explicitada en la Circular Técnica 1 del 11, que indica que frente a cualquier actividad en el medio acuático para estudiantes de nivel primario y nivel secundario, tiene que haber una persona, un docente responsable cada 15 alumnos, que es interesante que recordemos que los grupos van a ser de 15 alumnos, salvo alguna modificación, tal como lo indica el protocolo. Y en relación al protocolo, tener en cuenta que hay distintas particularidades, si la pileta que vamos a tener en nuestra sede es de 50 metros, o si la pileta es de 25 metros, si la pileta tiene los andariveles ya marcados, o si no los tiene marcados. Todo eso lo tenemos en el protocolo, debemos revisarlo, y es responsabilidad nuestra conocer esta información para poder llevar adelante las actividades de manera cuidada para todos. En este sentido, hay varios criterios a considerar en relación a las actividades en el agua, pero hay dos que nos parece importante remarcar. Uno es que planificar las propuestas, afuera del agua también, pero en el agua, que es el tema que estamos hablando ahora, planificar nuestras propuestas reduce riesgos y previene cualquier tipo de accidente, y que además hacer acuerdos con los guardavidas, sobre todo en relación a las normas de convivencia, a por dónde vamos a ingresar, por dónde vamos a salir del natatorio, dónde vamos a dejar los elementos personales, que no vamos a usar elementos, porque el protocolo indica que no se pueden usar elementos de ningún tipo en el agua. Todos estos acuerdos deben estar previamente hechos con el guardavidas de la pileta. Esto en relación a las actividades en el agua. Y le doy la palabra a Paola, que nos va a explicar algunos ejemplos posibles. Es interesante saber, antes de que comiences, Pau, es interesante saber que las propuestas que les van a contar Paola y Néstor son propuestas que no están en el documento, pero intencionalmente quisimos sumar algunas propuestas más, por eso vamos a empezar con el Cube ATR, ¿no, Pau? CAB ATR. CAB. CAB. Bueno, buenos días, buenas tardes para todos y para todas. Vamos a comenzar ahora con este juego que en realidad se llama CAB, que es originario, es un juego alternativo que es originario de los países nórdicos y que, dadas las circunstancias que estamos atravesando y para poder adecuarlo al programa, lo redenominamos CAB ATR. Bien. Reglamentariamente este juego se utilizan piezas de madera. Ellos son un rey, como lo dice ahí, 10 cúbar y en este caso, bueno, no lo aclaré, pero son 6 caspinar, que son los elementos con los que voy a lanzar y derribar los cúbar, que bueno, ahora más adelante vamos a contar.
En este caso, en el CAB ATR, no vamos a usar los Caspinar originales, sino que vamos a utilizar una pelotita, ya sea de tela, de papel, de tenis, de pelotero o lo que tengamos, por cada participante. Y esas pelotitas deben estar diferenciadas, se pueden caracterizar, se pueden nominalizar, para que cada participante, cada jugador, cada niño, cada niña no se confunda de material, ¿no? Y tenga su propio material. Acá puse que en el Instagram de Educación Física PBA del 18 de junio del 2020 está el vivo, hay un vivo de juegos alternativos donde se puede ver diferentes maneras de jugar al CAB, ¿sí? Así que ahí después, si quieren chusmear y verlo, pueden ir a ese día en el Instagram de Educación Física PBA. Bueno, el terreno de juego debe medir alrededor de 5 por 8 metros y estas dimensiones, por supuesto, que pueden variar, al igual que las dimensiones de las piezas con que jugamos, pueden variar según las características, según el espacio que tengamos y según también las edades de los chicos con los que vamos a jugar, ¿sí? Se puede jugar sobre césped, pero también se puede jugar sobre otros terrenos como es la arena, la tierra o cualquier tipo de suelo como cemento, baldosa, parquet, etc. Entonces ahí podemos adecuarlo muy bien a lo que sería el espacio con el que disponemos. Y siempre, por supuesto, teniendo en cuenta lo que dice el protocolo sobre el distanciamiento social. Bien, ¿cómo se colocan las piezas? El rey, que debe ser más grande, más alto que los 10 cubas restantes, se debe ubicar en el medio, dividiendo al campo de juego en dos partes iguales. Luego se dibuja una línea de base de cada lado y sobre ellas se colocan 5 cúbar, ¿sí? 5 cúbar de cada lado. Estos que se ven en los extremos son unos palitos que hacen de límite nada más. Bien, vamos a dividir el grupo en dos, ¿sí? Que en este caso vamos a hacer un equipo A y un equipo B, y el grupo se va a acomodar, se va a ubicar según lo decida el docente, en el lugar que lo decida, y por supuesto, como dije antes, respetando el protocolo y manteniendo la distancia social, ¿sí? Pasan de uno a la vez, de a un participante y un equipo completo, para lanzar, se van turnando. Y como dije antes, en esta ocasión, acá en la figura se ve que lanza un caspinar, que es esta maderita, que sería un cilindro, pero en esta ocasión nosotros vamos a usar las pelotitas que ya había mencionado antes. Entonces, pasa un jugador del equipo A y haces un lanzamiento intentando derribar alguno de los cúbar del equipo contrario, ¿sí? Si lo logra, bien, y si no lo logra, tendrá otra oportunidad. Y vuelve al lugar para esperar su próximo turno. Van a pasar 6 por partida, 6 de cada equipo por partida, y luego, una vez que el equipo pasaron los 6, hace lo mismo el equipo B, ¿sí? Los cúbar que son derribados se sacan de juego para esa partida, y después, bueno, el equipo B realiza los mismos pasos, ¿sí? Cuando termina la partida, cuando el equipo B termina de lanzar, se cuentan los cúbar derribados y el equipo que más cúbar derribó obtiene un punto en esa partida. Si no se derribó ninguno, no se obtiene puntos, y si hay un empate, podríamos acordar que sea un punto para cada uno o un punto para ninguno. Esto lo podemos hacer por tiempo, por cantidad de partidas, o, por ejemplo, llegando a un puntaje que sea acordado anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, a 10 puntos. Entonces, el primero que llega a 10 puntos sería el ganador. Pero si en cualquiera de las partidas un equipo logra lanzar todos los cúbar, tiene la posibilidad de estar habilitado para lanzar el rey. Derribar al rey, mejor dicho. Entonces, una vez que derriba al rey, luego de haber derribado todos los cúbar del contrario, ganaría el juego. Pero si derriba al rey en cualquier momento, antes de derribar los cúbars, todos los cúbars, automáticamente ese equipo pierde y el partido se termina, el juego se terminaría. Eso sería una adecuación del CAB original, que en este caso nosotros lo llamamos el CAB ATR, o lo redenominamos como CAB ATR, ¿sí?
Acá está todo como les acabo de explicar. Lo voy a dejar un ratito, así sale. Acuérdense, dividimos al grupo en 2, misma cantidad, van pasando de a 6. Si una vez que terminó la segunda, la tercera partida ya pasaron todos, bueno, vuelven a pasar y empiezan a repetir los turnos, ¿sí? Y después tenemos otra opción de este juego que lo podemos hacer como más pequeño, ¿no? Reducirlo a un juego de mesa, por ejemplo, ¿sí? Que lo podemos jugar sobre una mesa o directamente sobre el piso, pero siempre teniendo en cuenta que el tablero, lo que pasaría a ser el tablero, en vez de campo de juego, en este caso sería tablero, si lo hago en una mesa, tiene que mantener y respetar esa distancia, esos metros, esas dimensiones que rigen el protocolo, ¿sí? Que habla siempre del distanciamiento social. En este caso, los cubar van a ser tapitas de botellas de plástico, deben estar ubicadas una arriba de la otra, como lo muestra acá en la imagen. Las puedo pegar o no. El rey, como está acá, que sería este, la tapita debe ser un poquito más elevada, o puedo utilizar 3 tapitas. El rey siempre tiene que ser más alto que los cubar. Este sería el espacio de juego, cómo voy a ubicar los cubar, 5 de cada lado y el rey en el medio. Y los caspinar, en la versión anterior usamos pelotitas bien nominalizadas y bien caracterizadas individualmente. En este caso vamos a usar tapitas. Este juego lo vamos a jugar de a 2 participantes, o sea, 1 versus 1, y cada participante va a tener 6 tapitas de un color diferente. O sea, el participante 1 va a tener 6 tapitas rojas y el participante 2 va a tener 6 tapitas verdes, como para que no se confundan de tapitas y no estén manipulando el material del adversario. Y en esta ocasión lo voy a lanzar con el dedo, ¿sí? Con un toquecito de dedo como muestra la imagen. Y otra opción, para poder también jugar al CAB ATR, en este caso si no tengo los materiales de madera, las piezas de madera como indica el reglamento, tenemos diferentes opciones. Ya vimos las tapitas y en este caso son rollitos de papel higiénico que forman los cubar y uno más alto, que es un rollo de servilleta de cocina, que sería el rey. Y en este caso podemos seguir utilizando las pelotitas, podemos seguir utilizando tapitas, pero yo acá puse otra opción que serían corchos, ¿sí? Siempre recordando también que cada participante debe tener sus propios 6 corchos y que estén diferenciados de los corchos del adversario. Y otra opción, como para poder jugar también quizás como al principio en el espacio reglamentario o en un espacio más amplio, sería lanzar las pelotitas con el pie, pegarles con el pie en vez de utilizarlo con la mano. Y esa es también, vale aclarar que cuando se lanza con la mano siempre debe ser un lanzamiento por debajo del hombro, como lo haríamos en el lanzamiento de softball, ¿sí? Siempre por debajo del hombro. Estas son diferentes alternativas para jugar al CAB ATR con diferentes materiales. Recuerden que las piezas originales son de madera, pero que no las tengan no me impida que pueda jugar o que lo pueda realizar como un juego de mesa, como dijimos antes, siempre con los materiales individuales y siempre manteniendo el espacio, el distanciamiento social y preventivo. Y si no me equivoco, ya pasamos a Néstor. Ahí estamos. Gracias, Pau. Bueno, buenísimo los ejemplos. La idea es poder... ¿se escucha bien, no? Sí, la idea es poder seguir dando propuestas para este verano ATR. Como había dicho Marce en un primer momento, no solamente en este caso dar juegos sociomotores o juegos deportivos, sino poder tener abordaje de variadas prácticas tanto en el agua como en el ambiente natural. Así que para los diferentes juegos y actividades es sumamente importante la distribución de los espacios, de los elementos deportivos, la cantidad de estudiantes por cada actividad o juego. Es importante tener en cuenta esto de los espacios personales, con las pertenencias personales de cada estudiante, cómo puede ser
una botella de agua, el alcohol en gel o el spray para poder higienizarse. Así que más allá del espacio físico que utilicemos para los juegos o las actividades, es recomendable poder tener ese espacio personal para cada estudiante, ¿sí? En este caso, las otras propuestas que pueden ser posibles de abordar en este verano ATR tienen que ver con los juegos deportivos de muro y de cancha dividida. En cuanto a los juegos deportivos de muro, acá vemos algunas imágenes que tienen que ver con el frontón, ¿sí? Que pueden jugarse con manoplas, con paleta, con el pie, ¿sí? Como decíamos con el resto de los colegas, la idea es poder adaptar la propuesta a la sede y a los materiales que nosotros tengamos en, en cada institución, ¿sí? Como primera actividad, ¿sí? Ahí vemos las imágenes de estas manoplas, ¿sí? Que me parece que es importante como profes y como orientadores de esa propuesta, la construcción del material deportivo por parte de las y de los estudiantes, ¿no? Las manoplas de cartón, como se ven ahí, donde cada estudiante podrá construir sus propias manoplas, realizando primero un molde de su mano, ¿sí? Que es conveniente hacer de las dos manos para poder poder utilizar en los juegos ambas manos, ¿sí? En ese caso, hacer el molde, poder recortarlo, ¿sí? Y finalmente poder hacerle los agujeros para medir luego ese elástico y poder sujetarla a la mano. La verdad que esa es una tarea grupal e individual donde hace atender a la grupalidad y compartir ese espacio entre los estudiantes. En cuanto a los juegos de muro, ahí como dice, hay actividades que pueden ser o juegos individuales y en parejas, en este caso teniendo en cuenta el protocolo, en forma individual, ¿sí? Lo que podemos hacer es tener la intención de poder familiarizarnos con estos elementos, ya sea la manopla, ya sea la paleta, si tenemos en ese caso a disposición, y la familiarización también con las habilidades motrices, ¿no? Por ejemplo, el golpear, el recibir, ¿sí? El acomodar el cuerpo para el golpe, todas esas cuestiones que tienen que ver con la familiarización y la exploración de ese elemento deportivo y de esa práctica, ¿no? Y en cuanto a la actividad en parejas, se podría hacer, viendo esa foto de ese frontón, podríamos imaginarnos esa división que está al final del espacio en el suelo, poder visibilizarlo y poder dividirlo en dos la cancha, para poder en este caso abordar un juego donde no sea de oposición, ¿sí? En este caso el frontón, si jugamos 1 contra 1, es de oposición, pero sí poder hacerlo colaborativamente, ¿no? Entonces, donde cada estudiante puede estar en su espacio, desplazarse en su espacio, ¿sí? Y, por ejemplo, el objetivo del juego es sumar 10 o 12 pases, ¿sí? Entre los dos de manera colaborativa, ¿sí? Es una manera de poder seguir respetando los protocolos, poder seguir respetando esta distancia y estos espacios para un aprendizaje compartido. Seguimos con la próxima, que tienen que ver con los juegos deportivos de cancha dividida, ¿sí? Acá, en este caso, como vemos la imagen, la situación es 1 versus 1, que se puede realizar con diferentes móviles y elementos de uso personal. En este caso, como decimos ahí, paletas, manoplas, o se puede también jugar con el pie, ¿sí? Y previo a ese juego o esa actividad, lo que podemos acordar con los estudiantes, ¿sí? Es la manera o los elementos deportivos a utilizar o la parte del cuerpo a utilizar previo al juego. Las reglas, que es importante tener, como decía Pau en algún momento, esta adaptación a los diferentes destinatarios, ¿sí? Las reglas van a complejizar ese juego o no, o lo vamos a facilitar dependiendo de los destinatarios. Los tiempos de juego, que los podemos dividir en 3 sets a tantos puntos, ¿sí?
Y lo importante de todo esto, como veníamos hablando, es esta revinculación, ¿sí?, que hacemos con diferentes prácticas y esta revinculación que hacemos con la conexión con el docente y con otros estudiantes, ¿no? Tiene que ver con la rotación dentro del juego para poder fortalecer estos vínculos, como venimos haciendo y como es uno de los objetivos de este verano TR, ¿sí?, enseñar recreando, ¿no? Así que estos serían 2 propuestas posibles de ser abordadas en este verano ATR. Bien, gracias Néstor. Bueno, finalmente les queremos dejar esta imagen que nos remita a seguir pensando alternativas y modos seguros de vincularnos. Esperamos aportar y seguir acompañando en la construcción de estos espacios donde podamos construir puentes y consolidar estos vínculos tan necesarios para afrontar el 2021 que ya está por comenzar. Les agradecemos mucho su atención y los invitamos a ver toda la documentación en donde van a tener explicado por escrito toda esta información que les dimos en este video. Les agradecemos mucho por su atención.